Bienvenidos a un nuevo episodio de El Repaso, un espacio dedicado al estudio, al análisis y a la extracción de los puntos más destacados de la escuela sabática durante la última semana. En esta oportunidad no vamos a formular una pregunta como lo hemos hecho en los videos anteriores, sino vamos a hacer un comentario con 3 puntos suspensivos porque vamos a desarrollar la idea. Y el comentario es el siguiente: el peligro no viene de afuera, viene de adentro. De esto y más vamos a estar hablando durante los próximos minutos. Pero antes, pedimos la bendición del Señor para iniciar con nuestro recorrido. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones y tus protecciones. Ahora que estamos a punto de iniciar con un nuevo estudio, pedimos tu dirección, pedimos que tu Santo Espíritu se pose sobre nosotros y pedimos que aquellas personas que nos vayan a escuchar puedan tomar este video para obtener importantes aprendizajes y también para ponerlo en práctica en sus vidas. Quédate con nosotros, en Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y bien, amigos, esta semana estuvimos hablando acerca del tema titulado El enemigo interno. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 17, verso 10, que dice lo siguiente: Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Es interesante cómo la lección por primera vez no extrae un versículo del mismo libro de Josué. Es primera vez durante este trimestre que extraemos un versículo de otro libro, pero este pasaje tiene mucha relación con lo que vamos a estar estudiando en los próximos minutos, porque el versículo lo que nos quiere decir es que básicamente Dios tiene como especie de unos rayos X que puede saber todo acerca de nosotros de manera interna. Lo que a veces nosotros queremos ocultar, queremos justificar, el Señor ya lo sabe. Y de esa manera es mejor entonces confesar antes de que sea muy tarde. Esta semana estuvimos, por cierto, hablando acerca del capítulo 7 de Josué. Acá en el capítulo 7 se registra el primer caso en donde el pueblo de Israel experimentó la derrota, y esto conllevó a una serie de consecuencias como la ruptura del pacto. Vamos a contextualizar bíblicamente de lo que estuvimos desarrollando la semana. Y es que tras las batallas favorables que tuvo el pueblo de Israel comandado por Josué, batallas que estuvimos desarrollando durante las últimas 2 semanas, específicamente la batalla de Jericó, allí el Señor le dio la orden al pueblo de Israel a que no tomaran nada que les perteneciera a los antiguos habitantes de esta ciudad, es decir, todo tipo de prenda, todo tipo de objetos, bienes materiales debía ser destruido. Pero hubo un hombre que lamentablemente no pudo y cayó ante la tentación. Este hombre se llama Acán. Acán tomó algunas prendas, tomó algunos bienes de los antiguos pobladores de Jericó, de los cananeos, y él pretendió que básicamente nadie lo iba a ver. Él esconde entonces estos bienes y se queda callado. Después de allí viene otra batalla a la cual el pueblo de Israel se prepara, y Josué entonces decide utilizar la misma estrategia que ya le había dado un resultado positivo. Josué entonces decide enviar a los espías a la ciudad de Jai para iniciar entonces con la conquista de este territorio. Acá en esta experiencia podemos extraer dos importantes lecciones. Los espías, al llegar a la ciudad, se dan cuenta de que esta es una población muchísimo más limitada en cuanto a número de personas, pero sobre todo número de hombres. También es limitada en cuanto a la artillería, en cuanto a las defensas, y los espías se regresan, y al regresar le cuentan a Josué que no es necesario llevar a todo el pueblo, a todo el batallón. Y aquí entonces tenemos que extraer la primera lección de por qué el pueblo de Israel pierde esta batalla. Josué se le olvidó la mejor estrategia que había empleado y que nosotros habíamos desarrollado durante la semana pasada. Josué ganó esa batalla porque se encomendó al Señor, siguió la dirección y se esforzó. De eso básicamente estuvimos hablando la semana pasada, y es lo que la lección nos enseñó. Bueno, a Josué se le olvida entonces el primer y único fundamento, que es la confianza en el Señor y la consulta
en el Señor. Josué no consultó si debían ir al frente, si debían conquistar esta batalla, esta ciudad. Decidieron emprender un viaje sin la aprobación, sin la consulta del Señor, y ellos vienen derrotados. Ante todo pronóstico, entonces el resultado fue adverso para los israelitas y ello conllevó a un desboronamiento moral, social que allí pasó el pueblo de Israel. Josué, acto seguido, ya cuando sabía la derrota, dice la Biblia que desgarra sus vestiduras en señal de desesperación, ora al Señor y también se queja porque dice, ¿para qué nos permitiste cruzar el Jordán, llegar hasta aquí si íbamos a perder? Para eso nos hubiésemos quedado allá, prácticamente es lo que dice Josué. Dios le responde a Josué y le dice que hay algo extra. No solamente la batalla se perdió por no haberlo confiado, por no haberlo integrado, por no haberlo consultado. La batalla se pierde porque hay algo en el cual el pueblo está fallando y Josué se da cuenta entonces de que aparte de la consulta, lo fundamental, lo principal que debía reparar era entonces ese asterisco, ese pequeño lunar que hacía una gran mancha. El Señor dirigió a Josué para que él pudiera determinar quién era el culpable. Previamente ya el Señor lo sabía, ojo, y por eso es que me encanta Jeremías 17:10. Él ya sabe lo que hay en el corazón, lo que hay en nuestra mente. Solamente a veces nos pone a prueba el Señor. Él ya sabía entonces previamente quién era la persona. Solo estaba dando la oportunidad de que esta persona pudiera expresar su arrepentimiento, pudiera confesar y eventualmente pedir perdón. Bueno, resulta que hacen una especie de sorteo y a partir de ahí el Señor iba indicando o iba dando algunas direcciones. Fuimos desde lo macro hasta lo micro, hasta lo último, hasta el último eslabón. ¿Por qué? Porque empezaron a desfilar las tribus y al final entonces llega la tribu de Judá, después llega quizás el barrio, el vecindario de la persona que cometió entonces con el agravio, después llegan a la familia y después de llegar a la familia prácticamente se separan los familiares cercanos, los lejanos, me imagino allí dando lo último, llegaron hasta el último eslabón y cuando ya no tenía escapatoria, entonces levanta la mano una persona llamada Acán. Acán entonces confiesa su pecado. Acán entonces decide pedir perdón, pero lamentablemente ya era muy tarde. El Señor tomó la decisión a través de su soberanía y de su justicia y su amor, que en lecciones anteriores hemos aprendido de que la justicia y el amor divino, como siempre, está a favor de nosotros, los seres humanos, y sin embargo ya el tiempo se había caducado porque tenía entonces que dar lección de lo que había hecho. En este sentido, entonces, amigos míos, Acán recibió las consecuencias, fue apedreado junto con su familia y el pueblo de Israel entonces logró renovarse, logró reivindicarse moral, espiritual y también bélicamente. Hay muchas preguntas, hay muchas lecciones, vamos a tratar de abarcar varios puntos. ¿Qué podemos extraer de esta historia? Bueno, muchas personas se pueden preguntar por qué si el pecado lo cometió una sola persona, por qué los familiares de Acán también sufrieron las consecuencias. Bueno, el pecado se comete de dos maneras. Por acción, que significa que uno comete el pecado, o por omisión, que significa que nosotros estamos encubriéndolo, sabemos lo que está haciendo, pero nos quedamos callados o decidimos voltear la mirada. En el caso de los familiares de Acán, ellos ayudaron a Acán a esconder todo este montón de objetos preciosos y no solamente eso, sino que algunos de ellos callaron. Me imagino que dentro de las tribus, del campamento de los israelitas, se estaba corriendo la voz acerca de lo que había pasado y por qué la derrota, y ellos decidieron callarse. Dios aplicó la justicia para dos tipos de personas, el que cometió el pecado y el que lo omitió. Y por eso entonces llevándolo al plano actual es muy importante tomar en cuenta que cuando una persona nos cuenta algo o cuando nosotros nos damos cuenta de algo, es necesario hablar con esta persona. Es necesario
dar algún tipo de consejo para que esta persona pueda revertir su pecado. Porque lamentablemente al contarnos o al nosotros enterarnos, ya hacemos parte de este pecado. En uno de los estudios que estaba leyendo esta semana, un pastor menciona que cuando hay un conflicto entre esposos que lamentablemente se divorcian, hay 27 personas involucradas. Es decir, entran los hermanos, entran los hijos, es decir, los sobrinos, entran abuelos, entran tíos, entran primos, entran quizás compañeros de trabajo, etcétera. Es decir, lo que una persona hace te puede repercutir a ti. Nosotros no somos islas solitarias, allí en medio de la nada, ¿no? Nosotros vamos a un trabajo, nosotros vamos a una iglesia, nosotros vivimos en una comunidad y lo que nosotros hacemos le puede repercutir a las demás personas. Es decir, entonces, si nosotros queremos tratar de no ser los causantes de los problemas, vamos a tratar entonces de confesar nuestros pecados. Es momento de ponernos de rodillas, empezar a hablar con el Señor, que nos dé la fortaleza, que nos dé la vitalidad, que nos dé el empuje, el aguante, para nosotros dejar a un lado esas malas prácticas que de una u otra manera estamos cometiendo y que deben pausar y deben quedarse hasta allí. Acán lo hizo cuando ya era muy tarde. Nosotros podemos hacerlo cuando aún no es tarde. Y se lo pongo, quiero poner varios ejemplos, no específicamente a un ejemplo que tenga que ver con la iglesia, porque no me quiero convertir en un justiciador, me quiero más bien convertir en una persona que pueda aconsejar, que pueda guiar, que pueda reivindicar, que pueda tener esas herramientas para que nosotros las personas que nos rodean puedan sentirse en confianza y puedan entonces confesar su pecado. Si nosotros estamos trabajando en una compañía y nos damos cuenta de que uno de nuestros compañeros de trabajo deciden tomar un dinero prestado y no lo devuelven, y después vuelven y toman otro y no lo devuelven, después toman otro y no lo devuelven, y uno sabe lo que está pasando, pero uno dice, yo no me meto en eso, pero al final entonces la compañía cae en pérdida, cae en quiebra y al final todos son despedidos. Esto es lo que pudiera pasar. Y esto pasa cuando hay pecados ocultos en que no solamente carcome a la persona. El pecado oculto evita que la gracia de Dios caiga sobre nosotros individualmente. Pero no solamente eso, sino que nos puede a nosotros arrastrar allí, ya sea por la omisión, porque decidimos, no, esto no es mi problema. Y realmente sí termina siendo nuestros problemas, porque lo que una persona hace también a mí me puede afectar. Esta historia de Acán nos enseña que todos somos un mismo conjunto. La misma iglesia se define como un cuerpo. Cuando uno de los miembros está flaqueando, está pasando por una tribulación, toda la iglesia se siente. Entonces, en este sentido, la invitación es para que nosotros podamos primero orar para que Dios nos permita saber qué decir, cómo decirlo y de qué manera decirlo cuando nos enteremos de algo que está ante los ojos de Dios mal, cuando quizás esa persona nos confiese algo y poner un freno ante esta situación para no hacer entonces como lo hizo Acán. Acán se llevó al resto de su familia a través de su mal accionar. Esa fue la primera parte de la lección. La segunda parte de la lección es que tras la dura penitencia y destrucción que al final ocurrió hacia Acán y su familia, el pueblo de Dios logró obtener un resultado positivo en la batalla. Logró entonces conquistar esa ciudad. Josué también se disculpó a Dios por no haberlo tomado en cuenta, por no haber pedido allí su consulta y de esta manera entonces nuevamente el pueblo de Dios fue reivindicado y pudo entonces alabar a Dios a través de una experiencia positiva que fue la conquista de una nueva ciudad. Y ya para ir concluyendo, me gustaría mencionar que es necesario entonces tener la confianza en el Señor para nosotros poder dar ese paso de reconocimiento, de oración profunda para que Dios nos dé la fortaleza
y dejemos a un lado todas aquellas situaciones que de una u otra manera se interponen entre nosotros y nos están haciendo mal y nos están corroyendo por dentro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted considera necesario contarle a alguien para que le dé algunas herramientas, hágalo, pero sea consciente de que esa persona quizás va a mencionar que hay que poner un freno a esas situaciones. Y por el contrario, si usted es una persona que tiene que aconsejar, bueno, oremos para que todo pueda salir bien, para que la persona a la cual usted pueda aconsejar admita, sea consciente del mal que está haciendo y agarre los consejos que usted pueda darle. Entonces, de esta manera, nosotros podemos frenar ese pecado y Dios nuevamente nos dará la sabiduría para obtener las victorias. En lecciones anteriores decíamos que el pasado no nos define, lo que nosotros hicimos no nos define, ese pecadito oculto que tenemos no nos va a definir, pero el futuro nos espera de la mano de Dios si entonces dejamos ese pecado atrás, si decidimos confesarlo y si decidimos entonces ir adelante. Ya con este último comentario me despido pidiéndole a Dios entonces que nos pueda permitir volvernos a reencontrar la próxima semana en un repaso de la escuela sabática más. Me despido, saludos y bendiciones.